Cuando queráis, Julie, Ligia, bienvenidas. Muchas gracias, Gloria. Tenemos mucho gusto en teneros a las dos hoy aquí en Ciberlibro para hablar de lectoescritura y damos la bienvenida a las participantes y los participantes que nos están escuchando. Bueno, tengo el gusto de presentaros a Julie Castillo García, que es vicedecana de la Facultad de Educación y que además desde sus instancias académicas participa en un montón de foros, comités. Ella participa en el Comité de Ciencia e Innovación, en el Comité Técnico de la Gran Campaña Nacional por la Educación. Así es que, bueno, muy bienvenida, Julie. Es un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias. Y también tenemos aquí a Ligia García. Ella es escritora, es poeta, educadora y editora. Es creadora y editora de Alas y Plumas Ediciones, que ha tenido una presencia muy importante durante toda esta feria iberoamericana del libro y la lectura. Y la verdad es que te agradecemos mucho, Ligia, no solamente que estés hoy aquí para compartir con nosotros este seminario, sino por toda tu labor extensísima en esta feria iberoamericana del libro, donde tanta participación has tenido la generosidad de aportar. Muchísimas gracias y cuando queráis, pues empezamos. Muchas gracias, Gloria. Hola, Julie, que no estamos ahora en el mismo lugar. Gracias, Gloria, por la oportunidad. De verdad, nos parece que esta feria ha sido una maravillosa ventana para el arte, para la lectura, para la cultura, y con la diferencia de muchas oportunidades que existen, que esta nos ha hermanado, nos ha hecho que desafiemos a la distancia y al aislamiento que nos han impuesto ahora, pero estamos muy contentos de poder ser parte de esto. Gracias a ustedes y a ti especialmente, que nos has atendido y acompañado por esta experiencia y por hacerla realidad. Un saludo para todas las personas que nos están acompañando, quienes nos escuchen más adelante. Estamos muy contentas aquí con Julie de estar con ustedes. Gracias, Gloria, por la oportunidad, a todo tu equipo técnico. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un evento fabuloso. Lo hemos estado siguiendo con Ligia a través de las transmisiones que han tenido. Y a ti, Ligia, gracias por incluirme en estos pedacitos de sueño que tú vives a diario. Muchísimas gracias. Gracias, Julie. De verdad, con Julie tenemos, además de muchos años de conocernos y de amistad, también tenemos 20 años de trabajar juntas en esto. Las dos creemos que la educación puede cambiar el mundo, sobre todo en un país como Guatemala, donde la educación, empezando por la alfabetización, tristemente, pero es tan urgente, tan necesaria, porque lamentablemente pues no todas las personas en Guatemala están alfabetizadas. Estamos luchando constantemente para ello. Sobre todo también que Julie dirige la Facultad de Educación, donde yo tengo el regalo y el privilegio de ser parte del cuerpo docente. Hemos aprendido muchas cosas, como ocurre siempre que hacemos un esfuerzo por compartir los conocimientos que hemos adquirido. También con Julie, pues hemos tenido muchas experiencias literarias en equipo. Una de ellas fue conducir algunas actividades, no sé si tú cuentas un poquito, Julie, en la Universidad Francisco Marroquín y también en el Rincón. Gracias, gracias. Pues en temas de lectoescritura hemos logrado participar en algunos proyectos con diversas universidades. En Guatemala, por ejemplo, a través del programa de la Biblioteca de la Universidad Francisco Marroquín, talleres dirigidos a colegios desde primaria hasta secundaria, que más o menos van desde los 7 a los 16 años, más o menos, que dura el ciclo, en donde se refuerzan lecturas de libros, pero no solo los libros con lectura, como adelante vamos a explicar, sino que el estudiante logre vivir, logre saborear la experiencia, no solo de la lectura, sino de el comprender los contenidos que luego se van a explicar. Luego también hemos compartido
en el ámbito turístico algunas experiencias desarrollando proyectos educativos en estas fincas que son con vocación agroturística, en donde también se han desarrollado trabajos de lectoescritura, justamente también en niños en el mismo rango de edad y luego también con preprimaria, desarrollando actividades específicas, ¿verdad? No solo actividades de lectura, sino actividades que complementen lo que ellos han ido a aprender dentro de los recorridos turísticos en las fincas en donde hemos trabajado. Así que tenemos una larga experiencia con Ligia de trabajar y de compartir estos momentos tan especiales que, como bien dice ella, aportamos nuestro granito de arena en lo que se puede desde nuestras áreas de incidencia. Gracias, Julie. Vamos ya que les contamos un poquito, creo que hemos recopilado muchas experiencias de éxito, algunos aciertos, seguimos aprendiendo. Esto además va cambiando. Muchas veces tenemos a la tecnología a la par de la lectura que compite, que invade la vida de los niños. Y pues la idea es no decirle, no toque el teléfono celular cuando ellos se entretienen bien ahí, sino al final todos los elementos que tengamos a nuestro alrededor, volverlos aliados. Tuve una experiencia una vez, precisamente conduje el club de lectura familiar en Cooperación Española y tenía que conducir el club de lectura para padres y para niños, que eran simultáneos, pero no en el mismo grupo. Entonces yo recibí a los niños y mi compañera, con quien trabajábamos juntas el proyecto, atendía a los padres. Me llevaron un niñito de 3 años y me decía el niño, yo no me puedo quedar porque dice mi mamá que yo no sé leer. Pero creo que ahí es donde podemos marcar la diferencia en la vida del niño, donde le decimos, tú estás aprendiendo a leer aunque tenga 3 años, obviamente no había iniciado su proceso de prelectura, pero puede empezar a vivir la lectura porque no debiera ser la lectura exclusiva de las aulas, ni la lectura exclusiva del curso antes de idioma español, ahora se llama lenguaje, pero no debiera tener la necesidad o la obligación el niño de esperar 5 años o 4 años por una necesidad y un deseo latente. Él tenía el entusiasmo y de todas maneras todo el tiempo estamos leyendo y decodificando información que vemos a nuestro alrededor. El niño se quedó con nosotros, era el más interesado en el club, él me ayudaba a repartir los libros, me ayudaba a mostrar las historias, las imágenes, era el más activo de todos los niñitos y se quedó en el club mucho tiempo, aprendió a leer mientras seguía en el club y me imagino, y no cabe duda, que será un buen lector, pero sí lo analicé yo, me llamó mucho a la reflexión y dije, ¿qué pasa si yo le digo, tú no, porque no sabes leer y de pronto no sé si quiera volver a leer en la vida? Yo decía, cuando tenga 10 años va a llegar y va a decir, a mí me llamaba la atención la lectura, pero no me aceptaron en un club de lectura y pues me dediqué a jugar fútbol y no pasa nada que juegue fútbol, pero no dejé de leer. Creo que esto es algo que vamos a tratar de acompañar esta charla con anécdotas que hemos vivido con Julie. Y eso es lo primero a lo que queremos llegar. A mí también personalmente me ocurrió que esa primera experiencia con la lectura fue mala, fue impuesta, no fue natural ni espontánea, sino fue a la fuerza, con el gusto de una maestra, y creo que no podemos partir de ahí y tener un interés natural, espontáneo y auténtico cuando la primera experiencia ya ha sido como no la mejor. Entonces, no sé si tú quieres agregar algo sobre esto, Julia, antes de que pasemos a compartir la presentación. Sí, gracias. Al respecto de lo que mencionas en relación a la actitud que los maestros debemos de tomar para temas de enseñanza de lectoescritura, creo que el papel que nosotros como educadoras o el papel tan importante que juegan las universidades o los colegios que forman maestros de diferente nivel es vital, ¿verdad? Muchas veces cometemos el error de solo formar
y dar talleres a nuestros docentes en temas propios, bibliográficos del tema, cómo enseñar lectoescritura, qué técnicas para enseñanza de leer, qué juegos podemos aplicar, qué dinámicas, cuando creo que una de las partes más importantes es el que nosotros como docentes aprendamos a que no es solo una simple lectura, aprendamos a que un niño puede desde un cuento vivir emociones tan fuertes como lo son la emoción, las emociones, la tristeza, el enojo, el enfado, la alegría, porque a través de los cuentos creo que se vuelven como herramientas emocionales donde el niño tiene que aprender a convivir. ¿Y qué pasa si nosotros como docentes no tenemos esa cualidad, esa calidad para escuchar al niño, para detectar qué emoción está sintiendo? Creo que lo primero que tenemos que hacer como formadores es nosotros retomar esa conciencia del rol que como formadores tenemos en esas personitas que de verdad están en nuestras manos. Gracias, Ligia. Gracias, Julie. Vamos a compartir la pantalla. Tenemos aquí la presentación y creo que podemos irnos orientando más fácilmente. Y pues como se llama la tertulia, que de verdad estamos muy contentas de compartir en esta feria tan hermosa, en este esfuerzo tan grande, experiencias de lectoescritura y su importancia en los primeros años. Y desde ahí creo que cuando decimos en los primeros años, no nos referimos a los 6 o 7 donde el niño empieza a aprender a leer y a escribir. A veces ahora aprenden antes o empiezan a trabajar con ellos para que sea mientras antes mejor. A mí no me parece eso. Creo que hay que esperar la madurez y el momento óptimo en todo también para evitar la frustración y el sobreesfuerzo. Pero cuando digo en los primeros años es en los primerísimos años, no cuando parezca que ya va a aprender a leer, sino desde que nace. Vamos a correr acá esto. Entonces acá tenemos algunas notas que hemos tomado, como les mencionaba, algunas experiencias aprendidas de acuerdo a estos 20 años que tenemos con Julie trabajando. Y dice aquí que no hay una segunda oportunidad para causar la primera impresión, y eso es lo que ocurre, ¿verdad? A menudo es a la fuerza, es como un punteo, como una calificación. Lea, le toca, pero yo voy a elegir su libro. Lea y mañana le hago una evaluación que vale puntos, que puede perder, con la amenaza siempre, de una manera impuesta y no natural, cuando, como verdad, equivocadamente se suele relacionar la lectura con actividades exclusivamente académicas e intelectuales. No dejamos chance para el momento del descubrimiento. Era algo muy, muy natural de los niños, porque obviamente están descubriendo todo el mundo que los rodea, y el libro llega impuesto y todavía con el libro en la cabeza. Entonces es bastante complicado esperar que a causa de eso surja el que después románticamente y también ilusamente llamamos, ay, es que no tiene amor por la lectura. Sí, es que así no se puede, ni el amor ni la comida pueden entrar la fuerza. No sé si quieres agregar algo acá, Julie, o seguimos, tú me dices. No, sígame, Ligia, gracias. Entonces, aquí hay una frase que me gusta, que creo definitivamente en esto, trato de aplicarla día a día en mis actividades de docencia. Y dicen aquí, no olviden que a pesar de todo lo que les digan las palabras, las ideas pueden cambiar el mundo. Entonces dice acá, les contaré un secreto. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio, la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida humana. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son cosas que nos mantienen vivos. No pondría yo exclusivamente la poesía. Yo creo que no leemos y escribimos porque es bonito, ni porque nos toca, ni porque
para ganar o aprobar la asignatura X o Y, sino porque pertenecemos, leemos y escribimos porque pertenecemos a la raza humana, porque eso es sentir, porque eso es vivir, porque eso es aprender, porque es un privilegio y no una obligación como muchas veces nos lo han tratado de decir o de vender. Estas son unas frases pues, de un personaje de la ficción que es el profesor John Keating, que interpretó Robin Williams hace muchísimos años en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, que tiene tanto contenido y que creo que su contenido no pierde vigencia, aunque la película ya sea de hace tantos años. Creo que esto debiéramos leerlo cada día y después conectarnos con otra actitud con la lectura. Entonces, ¿quieres seguir tú ahí, Julie? ¿Comentar Gracias. algo? Solo reforzar algo de lo que dijo Ligia. Ayer nosotros estábamos confirmando algunos conferencistas para el Festival de Poesía de Antigua Guatemala en su tercera edición que Ligia está organizando. E invitamos a un expositor de A Coruña y nos dice, yo soy un académico, no, y he escrito poesía, pero nunca he publicado. Pero gracias porque considero que el arte reaviva el sentimiento en todas sus expresiones, no solo a través de la poesía. Entonces eso nos hizo un clic con Ligia porque realmente las personas a través de lo que leen viven vidas diferentes, se conectan con esas emociones y es ahí donde nosotros a través de estos procesos podemos llevar de la mano a los niños a que ellos puedan regular sus emociones y sus vivencias, ¿verdad? Por eso también la importancia del papel de nosotros como padres desde casa, orientadores, hacernos ese tiempecito para compartir con ellos, no como que es una tarea obligatoria, sino para ver qué es lo que el niño siente. Me pareció muy acertado el comentario de Antón. Así que continuamos. El siguiente punto que queremos explicar es los lectores cotidianos en múltiples contextos. Y precisamente conectando con lo que tú decías, Julie, aquí aparecieron los grandes protagonistas de esta primera experiencia, que debe ser un primer amor, debe ser una primera relación idílica, mágica, de descubrimiento, de libertad, de individualidad, que son los padres. Yo sé que muchas veces en el hogar, pues, lo que menos queda tiempo es para pensar en que el niño debe ser educado en el hogar y lo mandamos a estudiar a la escuela, pero creo que ahí debe empezar todo. O sea, no hay otra manera. En ese momento es oportuno, en ese momento el niño está en un entorno seguro. Y definitivamente, pues esto implica y también exige una transformación más allá, porque no solo es transformar el método de enseñar a leer, sino también yo creo que nadie da lo que no tiene y entonces también necesitamos más padres lectores, y lectores auténticos y lectores que amen. No me importa que no lean todo, pero que lo que lean, lo lean con gusto, con pasión, porque es un poco difícil transmitir algo que no sentimos. Entonces, de aquí viene este primer enfoque que dice lectores cotidianos en múltiples contextos, y es eso. Ya no puede verse la lectura como una tarea exclusiva de la escuela, sino debe estar presente en todos los contextos donde esté el ser humano. Y tenemos la explicación. No leemos porque somos estudiantes, tomando siempre la idea del texto de Keating. No leemos porque somos estudiantes o para aprobar un curso. Leemos porque estamos vivos. Escribimos porque estamos vivos, porque sentimos, porque pensamos, porque nos cuestionamos lo que nos sucede o lo que todavía no nos sucede y queremos que nos suceda. Entonces, no sé, ahora el nombre, yo lo vivo personalmente en mi producción literaria todo el tiempo. Es como respirar, como darle otro respiro a la existencia. La lectura nos sale al encuentro de forma natural y cotidiana, y de esa manera debemos abordarla. Pero es natural, cotidiano, en todos los contextos, porque es otra forma de respirar,
leemos de forma constante y conforme lo hacemos nos vamos haciendo la vida menos compleja. Así, leemos las instrucciones de un producto de limpieza, porque tampoco es exclusivamente leer libros, luego el periódico, una receta del médico, la lista de la compra, la carta de un amigo entrañable, los mensajes en el grupo de la familia de WhatsApp, y así continuamos por la vida leyendo, sin necesidad siquiera de habernos sentado a abrir un libro. El libro debe ser el momento cumbre de la lectura, el momento de más placer, de mejores descubrimientos, donde nos alimentamos realmente. La lectura es cotidiana en todos los contextos y todos los entornos. De manera que la lectura no es exclusiva, como dijimos ya al inicio, de los entornos académicos, no puede ser impuesta. Lea las instrucciones, es más interesante y más fácil hacerlo así. No podemos llegar a estas posibilidades porque simplemente leer todo el tiempo nos hace la vida más fácil. Y la forma máxima, como decíamos, es a través de la literatura. Julie, no sé si tienes alguna anécdota por ahí que recordemos entre todo esto que hemos vivido. Gracias, Ligia. Yo tengo una propia, pero me interesa contar la tuya, que ayer me encantó. Por ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeños y todavía no entraban a la escuela, pues andábamos en bus. Entonces, apenas empezaban a identificar las letras, ¿verdad? Entonces, en el recorrido del bus, nos poníamos a identificar qué rótulo de los anuncios publicitarios contenían vocales, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la A, cuál es la O? Y ese era un ejercicio que hasta la fecha a mí me da cierta ternura a volver a recordar. Pero lo que más me impactó ayer que terminamos de trabajar esta presentación con Ligia, fue lo que ella contaba de niña. Y es que como siempre ha sido una niña tan inquieta, y pobre doña Ligia, su mamá, es que de verdad yo le mando un fuerte abrazo a doña Ligia, que sé que nos está viendo, porque lidiar con una niña como Ligia, con esa energía que mantiene siempre, debió haber sido muy complicado. Entonces me contaba que como no se acostaba temprano, le decía a su mamá, bueno, entonces si no te vas a dormir, vas a hacer algo en ese ínterin hasta que te des sueño. Y la ponía a leer las revistas Selecciones de su abuelito. Entonces resulta que Ligia se enamoraba tanto de los artículos que igual no dormía. Entonces le digo yo a Ligia, qué emocionante contar esa anécdota, porque yo creo que ella desde niña se enamoró de la poesía, del arte, de la lectura, y cómo uno de mamá, previendo que esa va a ser una actividad como por ejemplo, bueno, con esto se va a dormir, no, más le reforzó a la niña ese amor por lo que ella quería hacer siempre. Así que me encantó esa historia, Ligia, tuya. Sí, me ocurrió, pues qué bueno, pobrecita mi mamá, mi papá se involucraba de otra manera, pero sí, recuerdo que me decía, ¿te vas a dormir? Y yo le decía, uno duerme para descansar y yo no me cansaba. Entonces, cuando me cansa, me duermo. Entonces, pobrecita, porque yo tengo otros 3 hermanos que también se los despertaba a ellos y se los alteraba. Entonces me dijo, a partir de hoy te vas a cansar en la cama leyendo. Entonces, ahí llegaron las revistas que cuenta Julie y efectivamente esperaba ese momento, no para dormirme, sino para leer. Muchas veces se me terminaba espantando el sueño y me dormía más tarde, a partir de entonces me desvelo. Y creo que eso me salvó mucho de la primera experiencia que ya tuve en la escuela, donde pues sí, era un ambiente que por lo menos yo siempre lo sentí represivo. Eh, Casi me siento víctima del sistema educativo entre el que estuve expuesta. No entendía muchas cosas, cuestionaba mucho y siempre era un problema cuestionar. El niño no tenía el derecho. No era con insolencia, pero era con una curiosidad insaciable que de pronto se hacía incómodo estar escuchando a una niña preguntar. Y el primer libro que me pusieron a leer, no lo elegí yo, de verdad, nunca me gustó. Yo aquí me trato de poner en el lugar de los niños, cuando nosotros los adultos asumiendo tantas cosas, simplemente les elegimos leer porque creemos que les va a gustar o porque creemos que, no sé, algo les va a dejar, no sé, pero
me dijeron en el curso que en esa época se llamaba Idioma Español, tiene que leer este libro, tiene 20 días para hacerlo. Y si no, va a perder la unidad. Yo, o sea, ante eso, ¿en qué momento puedo sentir ilusión? Además, eligieron el libro, que era un libro, se llamaba Azabache, de un caballito negro. Y el libro creo que era el libro más viejo de todos, y ahora amo el olor al libro viejo, pero en esa época, para mí como niña, el libro tenía muy mal olor a humedad o no sé qué era. Me lo sacaron de la biblioteca del colegio, que era un buen colegio, pero había esa manera de tratar a los niños que espero que cada vez sea menor o que ya no sea. Y entonces, tal vez la historia me hubiera gustado. Yo nunca lo dije porque los niños a veces somos temerosos y no decimos todo lo que decimos, pero a mí el olor del libro no me gustaba y me daba como alergia, y entonces yo nunca lo pude leer y perdí. Entonces, ante esa mala experiencia, leer se volvió otra forma hasta que pasó el tiempo y regresé a sentir la magia que sentía cuando descubrí las revistas. Igual mi mamá las había elegido, pero yo tenía posibilidad de elegir dentro de 10 revistas que me había conseguido. Así que vale la pena que en los primeros años la lectura llegue de manera espontánea y natural a la vida de los pequeños, que descubran la utilidad que tiene. Eso creo que es fundamental, que no es porque yo soy tu maestra o yo soy tu mamá y te digo que tenés que leer, ¿verdad? Sino que descubran que nos simplifica tanto la vida. Recuerdo que yo, cuando trabajé en primaria, eran niños de una condición muy difícil, porque eran niños de un hogar de niños maltratados y abandonados, no huérfanos, pero creo que a veces estaban en una situación peor. Con ellos el proceso de aprender a leer duró 4 años, porque tenían mucha problemática emocional y también mucho retraso en el proceso natural de la educación. También habían pasado por procesos de desnutrición que comprometen también el aprendizaje de una manera muy fuerte. Entonces yo empecé a decirles, si tú sabes leer, eh, vas a entender la diferencia entre que un frasco diga jarabe o diga veneno. Vas a poder entender las instrucciones de un juego de mesa. Vas a poder cocinar porque vas a seguir una receta. Entonces, realmente fue despertándoles como el interés en las ventajas y las grandes posibilidades que ellos iban a adquirir a través de la lectura, porque sí fue un proceso sumamente complejo, también con grandes satisfacciones, porque después de los 4 años logramos que todos leyeran. Hicimos una biblioteca en el colegio, incluso hicimos una biblioteca que tenía libros y también tenía audiolibros, para que ellos empezaran a tener a través del audio la posibilidad de leer sin saber leer. Y entonces tenían el audio, el disco, pasaban las páginas y sentían que iban leyendo, para que empezaran como a acercarse sin tanto miedo, y que el libro no los intimidara porque de pronto no comprendían. Debe percibir en su entorno que quien lee y comprende está inmerso en la jugada, que me gustó tanto ayer esta frase que decía Yuli, es que estás en la jugada y si no estás ausente. Y ello le proporciona, por supuesto, grandes beneficios a todo nivel. Así que, como me pasó a mí, cuando llegue el momento en la escuela de iniciar un trabajo para lectura como tal, contará con un interés auténtico, con una curiosidad natural por adquirir la destreza, que no tendrá que llegar con amenazas ni con castigos o con premios, porque tampoco el premio es saber leer y nada más. Lo demás vendrá con la lectura. Julie, no sé si tú quieres completar algo de esto. Sí, gracias Ligia. Yo solo reforzar algo acá que vuelvo a mencionarlo, el aspecto emocional en el que se encuentra el docente, las competencias emocionales que tiene que tener para poder guiar a ese estudiante que está empezando a entrar a estos años tan difíciles donde se empieza a trabajar el tema de lectura. Acá en nuestro país, el sistema educativo pues tiene muchas deficiencias. Más adelante vamos a poderlas mencionar, pero no todos nuestros niños tienen acceso a cursar una educación inicial y preprimaria. Muchos de nuestros niños en el área rural
entran directamente a primero primaria, en donde se encuentra con otro fenómeno que a mí me impactó cuando yo lo descubrí. La maestra de primer año creo que tiene que ser tan o más valiosa, tan valiosa como las maestras de preprimaria, porque son ellas las que tienen esa metodología de enseñar a través del juego todo lo que ellos deben, todas las herramientas que tienen que aprender para concluir los procesos de lectura. Pero ¿qué pasa acá en nuestro país en muchísimos de los lugares? Las maestras que imparten primero primaria son las maestras que son las que primero son las más nuevas en algunas instituciones, o son las maestras que reciben una mala evaluación, o porque primer año siempre tiene 2 o 3 o 4 o 5 secciones, entonces que ya las atienda. Y creo que eso es una debilidad muy grande en nuestro sistema, porque es la maestra que debería de tener ese desarrollo emocional para atender estos chiquitines que vienen tan ilusionados de esa etapa de la educación primaria y preprimaria, ¿verdad? Es muy, muy complicado el llegar a un primero primaria con una maestra que solo le deje a uno planas y que no le explique. Encima, a través de nuestra idiosincrasia, nuestros estudiantes no están orientados a expresar su opinión. Entonces lo que la maestra dice es ley y uno no puede refutar qué es lo que la maestra dice. Yo me recuerdo ya en grados de segundo o tercero primaria, cuando a mis hijos le enseñaban los conjuntos, por ejemplo, yo le enseñaba de la forma como yo había aprendido, diferente a lo que la maestra le enseñaba a mi hija, Melanie, por ejemplo. Y ahora lo hacemos Gracia, porque ella decía, es que así no dice mi maestra. Y lo que la maestra dice es ley. Entonces, ahí vuelvo a hacer hincapié en la importancia de nuestra formación como formadores y nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo emocional, nuestro desarrollo intelectual, para de verdad entender que somos las personas responsables de marcar la vida de estos niños que empiezan su proceso de aprendizaje en primero primaria. Gracias, Ligia. Definitivamente, Julie, bueno, creo que con la teoría nos conectamos un poquito, pero con la anécdota, la práctica, el recuerdo, nos conectamos completamente. Definitivamente que sí, ¿verdad? No solo el niño no tiene derecho de preguntar nada, sino la maestra tampoco de responderle nada. Y creo que en estos procesos, y a propósito del tema, la lectura termina pagando el pato, como decimos. Y por supuesto el niño, ¿verdad? No sé qué pasaría si realmente los docentes tuvieran en las manos la plena conciencia del impacto que van a tener y cuántos años dura ese impacto en la vida. Yo creo que nunca se termina, no tiene fin. Solo inicia, para bien o para mal, porque pues definitivamente los padres creo que tienen que estar ahí. Mientras más presentes y más activos, mejor, pero los maestros tienen una gran responsabilidad y una gran posibilidad, una gran oportunidad de marcar la vida. No es que se olvide, pasan los años y esos maestros que de verdad nos transforman quedan para siempre, para bien o para mal, ¿verdad? No solo para bien, lamentablemente. Creo que la lectura es tan amplia y tan vasta que podríamos tener un texto específico, un libro específico, uno tras otro, para cada interés individual de cada ser humano. Y lo peor que puede pasar es cuando los universalizan, los generalizan, que sí tiene que ser. Entonces, creo que el docente debe ser ese cupido, digamos, entre el niño y la lectura, que establezca que esa primera experiencia sea realmente apasionante, sea divertida, sea emocionante, interesante y sobre todo, porque la lectura lo permite, hay otras cosas que no, yo no puedo enseñarte matemáticas a tu gusto, ni ciencias sociales de acuerdo a tus intereses exclusivos, sino hay una generalidad en el contenido. Con la lectura no, la lectura nos puede permitir
permitir no solo descubrir lo que nos interesa, sino terminar descubriéndonos a nosotros mismos. Entonces hay que hacerlo con justicia este proceso. Luego tenemos... Una última ¿sí? anécdota, Ligia, de eso. Pues yo no sabía esto que les acabo de contar sobre el estigma que pesa sobre las maestras de primero primaria. Y empecé a participar hace como unos 6 o 7 años en temas educativos a raíz de la administración de la Facultad de Educación. Entonces aprende uno no solo de aspectos de universidad, sino en general de toda la educación en Guatemala. Y cuando me dijeron que era casi que un castigo dar primero primaria, me impactó muchísimo. Yo vengo de una familia de educadores por naturaleza, mis abuelos, mi mamá, y mi mamá siempre fue maestra de primero primaria. Entonces lo primero que yo hice fue, mi mamá, qué mal maestra, ¿verdad? Qué castigo, qué habrá hecho para tener siempre primero primaria encima. Después me morí de la risa porque dije yo, no, de verdad, pesa el llevar ese estigma ahora acá en nuestro país. Y las universidades han hecho un gran esfuerzo en tratar de quitar ese sentimiento no de no hacer, sino de formar un cambio en estas maestras que de primero a tercero creo que deberían de tener también esa misma vocación de las maestras de preprimaria. Gracias, Ligia. Gracias, Julie. Vamos a ver entonces este número 2, que es curiosidad, creatividad e imaginación. Ay, se nos pasó acá. Este me encanta mucho. Es fundamental aprovechar la curiosidad natural del niño. Y ya con eso yo ya tengo la mitad ganada y no debiera ser complicado. El asunto es que, pues, como dice Julie, las habilidades emocionales del docente o del padre tienen que estar en lo que están, y tengo que tener la paciencia necesaria, digamos, para responder y satisfacer su curiosidad sin dañarlo, porque lo más fácil es decirle, y lo he oído yo con mucha indignación, ya no pregunte tanto, usted hágalo y no pregunte. También me recuerdo de mi pobre madre que me decía, hacer tal cosa por favor, y yo le decía, explícame por qué yo la hago, pero no soy un perro para obedecer sin preguntar. Imagínense, me parece como, pobrecita, qué pena me da, pero yo creo que es como una cosa natural. No es que el niño sea malo, es que si sabe por qué lo va a hacer, es más fácil siempre, y lo sigue pasando hasta la fecha. Entonces es fundamental aprovechar esa curiosidad natural. Ya con eso lo tendríamos que tener de aliado, y sobre todo como incentivo de los procesos relacionados con la lectura. Si a un niño curioso yo le digo, cada libro es un mundo, yo creo que nunca lo vuelve a ver como un libro. Hacerle saber que la lectura es un medio para el descubrimiento de muchas y nuevas realidades, todo un universo de posibilidades por explorar. Asimismo, como parte de ese mismo proceso, facilitarle desde los primeros años la posibilidad de relacionarse y familiarizarse con los libros, ver sus imágenes, inventar historias y, por supuesto, jamás hacer comentarios que también suceden y los vemos a diario sobre que el niño aún no sabe leer, ¿verdad? El niño de 3, 4 años toma el libro, no lo toque, lo va a romper. Eso lo he oído mucho. Luego le dicen a uno, te voy a contar yo la historia, o yo le cuento la historia y me dice, ahora yo te la voy a contar a ti. No, usted no sabe leer, no sea mentiroso, no inventes. Ahí no dice esto. Todavía no, eso es para niños grandes. De verdad, ante esa saturación de información negativa para el niño, después no se puede. Después le digo, es que ¿por qué no te gusta leer, verdad? Entonces, hay un sinfín de expresiones que solamente cortarán de raíz su inquietud auténtica por la lectura que puede mostrar. Entonces, no esperar que llegue a leer para que pueda empezar a experimentar con la lectura. Yuri, no sé si tú quieres agregar algo acá. Seguimos. Gracias, Ligia. Sí, sobre todo lo que Ligia ya reforzó antes. Recordemos que sentimos antes de pensar, y el acercarnos a hacer una lectura con un niño le abre a él la capacidad de su mente de percibir, de comprender, de expresar,
de regular todas sus emociones y las emociones del personaje a través de la lectura, ¿verdad? Con esas emociones él puede aprender a tomar decisiones, puede aprender a tomar ejemplos de lo que puede pasar en X o Y circunstancia. Creo que también sirve como una herramienta para que los niños puedan aprender a ponerle nombre a lo que sienten. Eso me impacta mucho. Ellos aprenden a través de una lectura si están tristes, si están enojados, si están felices y a determinar las causas del por qué. A mí eso es algo de lo que más me impacta de los procesos de lectura. Todas estas posibilidades que menciona Yuli son muy importantes, ¿verdad? Son pues las destrezas de pensamiento a través de la lectura, cómo se pueden fortalecer. También es un excelente medio para desarrollar el diálogo entre docentes y los estudiantes o entre los padres y los hijos, para propiciar el diálogo, el acercamiento, estrechar la relación, conocer al niño qué piensa, qué lo angustia, resolver miedos. La lectura y los relatos breves, muchas veces dicen que los cuentos de hadas tienen muchas cosas malas, sí depende, pero yo creo que si yo soy un buen acompañante en el proceso de lectura del estudiante, puedo sacar un gran beneficio de cada momento de la lectura, más allá del libro que estemos leyendo. Y aquí viene también una parte muy importante que es la comprensión, la comprensión lectora. Aquí tengo un ejemplo, esto lo hemos usado mucho con Julie también, que son los libros sin palabras. Tienen muchas historias, no solo una. Con esto no solo los niños empiezan a leer sin necesidad de saber leer, sino también a escribir, ya activando los procesos creativos, porque aunque las imágenes sean las mismas, cada niño contará una historia diferente, cada niño leerá una historia diferente, aunque no tenga texto el libro. Tenemos este ejemplo, aquí hay otro, La Ola, ¿verdad? No dudo que cada uno de nosotros podría hacer una historia distinta, y aquí es donde vemos que la lectura fortalece tanto la individualidad de pensamiento, de emociones, de creación. Este libro Oink también es uno de mis favoritos, hay tantas posibilidades solo con las imágenes. Y pasamos a esta parte número 3, Julie, creo que está bastante conectada con lo que tú ya venías diciendo de la parte emocional, que creo que incluso no solo se ha descuidado, se ha desatendido. Ahora en tiempo de pandemia creo que la hemos puesto muy a prueba, pero hemos llegado, por lo menos en Guatemala así es, a estigmatizar a la persona que busca cómo mantener salud mental o emocional a flote. El que va a terapia, el que tiene psiquiatra o tiene psicólogo, es todavía aquí como un poco mal visto, como ¿qué? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Y creo que la oportunidad de sentir es fundamental, es inherente y es urgentemente necesaria de saberla orientar. No sé si Yuri me comentabas, ¿te recuerdas? Quisieras ampliar el tema, que muchas veces ya tenemos muchos profesionales exitosos académicamente hablando, pero a la hora de aplicar su conocimiento en la vida diaria tienen nulas posibilidades con las relaciones humanas y demás, y ahí viene el fracaso. No sé si quisieras también comentar sobre el tema y ampliar. Sí, Ligia, gracias. Y esto no solo sucede a nivel rural o a nivel público, no, sucede a nivel general, hasta en entornos universitarios. Tenemos docentes a nivel universitario que hacemos muchas veces un mal trabajo. Nos hemos vuelto trasladadores de información, y no es ese el objetivo. Nosotros debemos volvernos acompañantes, volvernos coach, pero no solo de conocimiento, sino también de habilidades para que nuestros estudiantes, por ejemplo, en el caso de los niños, de los pequeñitos, ellos puedan aprender a regular sus emociones. Eso les va a permitir a ellos automotivarse para poder conseguir sus metas. Van a lograr desarrollar empatía,
pero una empatía con respeto, poniéndose en los zapatos de las demás personas, aunque no se compartan las mismas o la misma ideología, las mismas creencias, pero saber que yo puedo tener un punto diferente de vista, pero ser empático con la persona que expresa su opinión. Y eso muchas veces nos hace falta, no digamos desde niños, en ámbitos universitarios también, ¿verdad? Va a permitir a los niños también el sentir, adquirir competencias sociales que les permitan manejarse no solo para esos procesos de aprendizaje, sino para la vida, a ser asertivos, aprenden a manejar conflictos, se anticipan a los conflictos, ellos pueden desarrollar habilidades de trabajo en equipo, que ahora es una de las competencias más fuertes que estamos tratando de desarrollar en nuestros niños, que puedan utilizar sus talentos, y esto es un proceso que obviamente en niños de 3 a 5 años va a ser un proceso de corregulación. Ya a partir de los 6, de los 7, que la estructura cerebral va cambiando, pues ya puede ser un proceso de autorregularización, ¿verdad? Pero sí, vuelvo a insistir, la capacidad nuestra de poder guiar, no solo como padres o como docentes, eso va a influir en el 100%, el gusto, el placer, la curiosidad que el niño pueda sentir por desarrollar estos procesos de lectura. Gracias, Julie. Pues definitivamente estamos en la jugada, como decíamos, y sentir es parte urgente y necesaria. Creo que una de los grandes aportes que tiene la lectura y la escritura, porque debemos también empezar a verlo como un solo, como un todo, y no solo me quedo en leer, pero nunca empecé a escribir. Entonces es muy importante hacerle saber al niño que la lectura no es algo exclusivamente relacionado con lo racional, como venimos diciendo. Debe saber también que es una vía para conocer y dar a conocer lo que sentimos, los motivos de nuestra alegría y nuestra tristeza, que los libros no hablan solamente, nos hablan de sucesos, pero no solamente de sucesos, sino también de emociones. Entonces es una excelente manera para sentir y para hacer sentir. Los niveles de PISA, los niveles de comprensión lectora, las destrezas de pensamiento, es una forma muy efectiva también para abordar todo el proceso de las emociones, de resolución de conflictos, como decía Julie, de toma de decisiones, de predecir, que es algo tan importante. Es mucho mejor que un niño, antes de obedecer a ciegas, como decía Benedetti, obedecer a ciegas deja ciegos. Crecemos solamente en la osadía. En lugar de que obedezca a ciegas, que pensemos juntos en la consecuencia o el efecto que puede tener tal o cual decisión y la importancia de la decisión por el efecto que tiene. Posiblemente el efecto no termine nunca. Entonces, hay maneras que me ofrece realmente la lectura de forma constante para poder vivir de mejor manera y sobre todo hacer un buen trabajo a nivel de las emociones. No digamos al llegar a la escritura, que me parece que es otro trecho también con posibilidades infinitas. No sé si quieres tú comentar Julie, seguimos, tú me dices. Sí. Comprensión e interpretación. Existen habilidades que se pueden desarrollar en los primeros años conforme se va dando la adquisición de la lengua materna y más adelante se complementarán con la lectura y la escritura. Por el tipo, por ejemplo, de destrezas que se requiere al narrar una historia, por ejemplo, cómo organizar una secuencia de hechos o establecer causa y efecto, no tienen una relación directa con la escritura, pero van a ser de gran utilidad a la hora de aprender a leer y a escribir. Si privamos a los niños de las oportunidades de fortalecer estas destrezas, cuando llegue el momento de escribir, no tendrán muchas posibilidades por explorar o el proceso será más largo. Por ejemplo, acá en nuestro país, nosotros convivimos con 25 lenguas mayas
Entonces, y el 80% de la población vive en este contexto en el área rural, dividido. Nosotros somos un país multilingüe y multiétnico. Tenemos 22 departamentos, como con 340 municipios, y es muy complicado tratar de enseñar el español como lenguaje materno cuando nuestra mayor cantidad de niños viven en contextos rurales. Entonces no es lo mismo aprender a leer cuando el lenguaje materno, por ejemplo, puede ser mam o cachiquel o sutuil. Esos procesos de trasladar información del idioma materno, en este caso el de ellos, la lengua maya, al español, es muy complicado, sobre todo porque en nuestras lenguas mayas, por ejemplo, hay artículos que no existen, como el femenino o el masculino, perdón, géneros o artículos, y tampoco, por ejemplo, letras. No existe la P, suena como F. Entonces, eso confunde mucho a los niños. Por eso hay que buscar otras estrategias, y de nuevo vuelvo a reforzar la importancia de que el docente se tome el tiempo de atender específicamente a estos niños que tienen un poco más de complicación a la hora de poder de estar en esta situación que pueda implicar un atraso en su formación. Gracias, Julie. Sí, definitivamente que hay habilidades que iremos desarrollando sin problema en los primeros años. Incluso las van a poder desarrollar en su lengua materna. Cuando llegue la alfabetización será distinto, pero las habilidades naturales ya las van a tener desarrolladas. Como ponemos el ejemplo aquí, ¿verdad? No, cuando yo aprendo a leer y a escribir, no precisamente puedo contar una historia. Sobre todo, y esto me ocurre mucho en los talleres de escritura que yo doy, donde, como decimos, nos enseñan tanto a obedecer que cuando nos toca, que cuando nos dan la libertad no sabemos cómo se usa. Entonces me ocurre mucho, incluso con adultos y también en la universidad, donde le decimos, escriba una página, pero dígame de qué, de lo que usted quiera. No, usted dígame, yo no sé, ¿verdad? Porque definitivamente pasó 20, 15 años diciendo, escribiendo sobre lo que el maestro le decía. Y yo me recuerdo, en mi caso era todos los eneros. Nosotros tenemos el ciclo educativo de enero a octubre, y entonces todos los eneros era llegar a estudiar al grado siguiente y saquen una hoja y escriben lo que hicieron en las vacaciones. Y no hacía nada, o no me recuerdo qué hacía, o no sé cómo se escribía, pero nos enseñan tantísimo a seguir instrucciones. Es casi prohibido salirse de la regla. Hay que obedecer hasta para escribir, que cuando llegamos a cierta edad y queremos escribir por placer, o llegamos a la universidad y no nos van a decir sobre qué escribamos, no sabemos qué hacer con la libertad, no sabemos cómo se usa, nos intimida la posibilidad. Entonces tenemos que empezar como a desaprender para recuperar la creatividad natural de los seres humanos, que sí tenemos en los primeros años de vida, pero que por estos procesos de aprender terminamos también desaprendiendo sobre nuestras habilidades naturales, y se nos quedan como atrofiadas porque el sistema educativo no nos permite poderlas realmente utilizar. Yo quiero contar una anécdota aquí antes de que pasemos al otro punto, Ligia. Resulta que yo soy mamá de 4 adultos ya, pero cuando estos eran chiquitos, los primeros 2, trabajaba yo de 8 a 10, 12 horas diarias, y entonces llegaba ya muerta a casa, y lo primero que ellos querían era que me sentara con ellos a leer un libro. Cometí el error de bañarlos, empijamarlos y a la cama. Entonces empezaba mi lectura. Pasaron los días y de repente me dicen, mami, no sabes leer. Y ellos estaban de 4 o 5 años. ¿Por qué piensan que no sé leer? Porque es que nos contás cosas que no van en el cuento. Entonces ellos, aunque no sabían leer,
ya habían aprendido la historia, cómo era, y ellos se daban cuenta que yo me quedaba dormida y empezaba a hablar no sé ni qué. Entonces ya no era que yo me quedaba dormida, sino no sabes leer, ¿verdad? Eso lo recuerdo mucho porque ahora yo tengo 2 nietos, quiero rescatar de las garras de la tecnología a mi nieta de 12 y Ligia es testigo que me está costando la vida, porque mi hijo es millennial y él desde los 4 o 5 años lamentablemente le dio tecnología a esta niña y entonces ella es súper pilas, súper diestra y nos ha costado un poquito encauzarla a temas de lectura y escritura. Entonces la hemos metido a talleres de redacción, talleres de escritura, talleres de poemas con Ligia, y ahí vamos, pero es diferente, son diferentes contextos, ¿verdad? Creo que el uso de la tecnología debe de ser para apoyar estos procesos, pero no debe de ser la totalidad. Gracias, Ligia. Gracias, Julie. Sí, me encanta la anécdota que contás, ¿verdad? El puro cansancio les variaba la historia. Había Sí. que decirles, es que los vamos a tomar por sorpresa para saber si estamos entendiendo lo mismo. No sé qué es. Me imagino que es muy difícil. Bueno, yo no tengo hijos y me imagino que ha de ser súper complicado atenderlos de esa manera como queremos, ¿verdad? Buscar ese ideal, pero creo que hay formas siempre de poder llevar la lectura a casa. Como dicen las palabras, convencen y el ejemplo arrastra, y creo que no hay nada más que empezar por nosotros mismos, y si nos miran leyendo, ya creo que estamos mandando un mensaje más fuerte. Como saben, no tengo hijos, pero mis sobrinas, pues las dos dicen que van a hacer libros más adelante cuando aprendan a leer y a escribir, porque saben que yo todo el tiempo estoy hablando de leer y de hacer libros, y creo que algo va como proyectándose hacia ellos por ahí. Aquí También sí, también algo que quisiera mencionar, Ligia, es, por ejemplo, la técnica que has utilizado tú de contar la historia del lobo y no de la Caperucita Roja, ¿verdad? Esa técnica a mí me encanta porque hace poner al niño en los zapatos del lobo y ver el punto de vista del lobo. Y al respecto de esto, yo quiero contarles que sigo muy de cerca a una persona de allá de España. Ella es psicóloga y educadora emocional. Me encanta el trabajo que ella desarrolla. Se llama Begoña Iberrola. No sé si han tenido la oportunidad de escucharla. Si no la han podido escuchar, escúchenla, muy buena. Ella ha desarrollado cuentos, hace cuentos para trabajo terapéutico. Y basa sus cuentos en todas las emociones que los niños pueden tener. Por ejemplo, trabaja temas de ansiedad. Es una serie de 46 cuentos, tengo entendido, que tienen que ver con aprendizaje competitivo, con ansiedad, con estrés. Denle una revisada. Ella, a mí me encanta su trabajo. Es buenísima. Síganla. Begoña Iberrola se llama. Gracias, Ligia. Gracias, Julie. Creo que aquí también, y precisamente hablando de este último tema que nos toca, que es de la lectura a la escritura, como dice aquí, no se debe olvidar que el proceso de la lectura no concluye con la lectura misma. Un buen tono de voz y una adecuada comprensión. Por supuesto, ya solo esto es un recorrido larguísimo, pero no podemos quedarnos aquí, conformarnos con eso, sino es fundamental visualizarlo y darlo a conocer como una experiencia que requiere no solo de leer, sino de escribir. Y desde ahí ser capaces de transmitir pensamientos y sentimientos propios y ajenos. Contrario a lo que muchas veces se plantea, la experiencia de la lectura no estará completa si el lector no es capaz de llegar a la escritura, como bien nos ponen los niveles de PISA, o las destrezas de pensamiento que se desarrollan a través de la lectura. En sus 5 niveles, ¿verdad? La comprensión lectora es el nivel más alto, la creación, la comprensión para la creatividad. El lector escribe sobre lo que ha leído y expone sus razones a través de su pensamiento crítico, que pues obviamente es urgente
aunque a veces parezca incómodo en los niños, pero urgente y necesario para la transformación de la sociedad. Y aquí viene también lo que hablaba Julie, ¿verdad? No conozco a esta persona que tú dices, la voy a buscar, pero sí recuerdo también que hace muchísimos años vino a Guatemala a dar un taller un autor y terapeuta brasileño y trabaja la escritura como parte de su terapia, la escritura de cuentos. Entonces, primero los niños leen cuentos, luego aprenden sobre la conformación de un cuento y como sabemos tienen un inicio, un problema y un desenlace, un nudo y desenlace. Los niños aprenden a escribir historias, cuentos y cuando ya dominan la técnica empiezan a trabajar en el proyecto que se llama Hacer el cuento de mi vida. Son niños vulnerados, son niños abusados y entonces los niños van a contar, después de contar varios cuentos, el asunto y el enfoque terapéutico y la conexión terapéutica es donde ellos tienen que identificar un problema y buscarle una solución. Entonces, como la vida misma, porque la lectura no es más que la vida misma, la literatura no es más que la vida misma, los niños ya aprenden a escribir cuentos y empiezan a identificar problemas que los aquejan y como todo relato deben también buscar la solución escribiendo. Y luego hacen el gran libro de su vida, donde van a poner como problema ese hecho fundamental, por ejemplo, un episodio de abuso o de maltrato o la pérdida de alguno de sus padres, este tipo de acontecimientos que dañan y afectan tanto la vida pues, de los seres humanos, no solo de los niños, para que ellos identifiquen el problema, y aquí estamos trabajando totalmente pues la salud emocional, y luego ellos mismos deben concluir el relato también encontrando una solución y un desenlace. Cuando ese acontecimiento por el que asisten a terapia lo abordan de esa manera, luego escriben el libro, lo ilustran, lo encuadernan ellos mismos y tienen ahí como de una manera muy tangible la posibilidad y de forma constante de que el problema de su vida puede tener una solución que ellos a través de la escritura van a resolver, y ha tenido muy buenos resultados. No recuerdo en este momento, si recuerdo voy a hacérselos llegar. De esta manera, este terapeuta brasileño ha tenido muchísimo éxito. Sigue trabajando desde hace más de 20 años con esta metodología y pues hay niños que además de lectores y escritores pueden adquirir a través de los procesos de lectoescritura estabilidad emocional y emociones más saludables y más sanas para ellos mismos y para la sociedad. Julie, no sé si tú tienes algo que agregar sobre... Hay tanto que agregar, podemos hacer otra tertulia sobre el tema de las emociones y la lectoescritura, porque da para mucho. Gracias. Yo solo quería hacer un comentario, pero no sé si tal vez al final de nuestra exposición, mencionando un programa que se lleva a nivel nacional aquí en Guatemala para el fomento de la lectura a través de las municipalidades, pero no sé cómo estamos de tiempo, Ligia. ¿Quieres? Nosotros ya con esto terminamos la exposición, entonces yo creo que es el momento más que oportuno. Voy a cerrar acá. Y, muy bien. Pues en lo que vamos dando finalización a nuestra actividad, contarles que a nivel nacional y a través del Ministerio de Educación, que es el ente que rige la educación preprimaria, primaria y secundaria a nivel nacional, a través de una iniciativa con varias organizaciones de la sociedad civil, Empresarios por la Educación, la Gran Campaña por la Educación y la Asociación Nacional de Municipalidades del país, surge un proyecto que se llama Municipios Amigos de la Lectura. Me encanta el proyecto que nace en el 2016 y que lo que trata es de llevar ciertas estrategias de comprensión lectora y de lectoescritura a los municipios. Recuerden que nosotros, pues el grueso de la población vive en el área, en contextos rurales y
y somos más de 340 municipios. Esta iniciativa, pues lo que pretende es promover y fomentar programas municipales para el desarrollo de la lectura, implementar mesas departamentales de trabajo en favor de la educación para desarrollar planes estratégicos a nivel local que apoyen los servicios educativos, apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de la participación comunitaria y la entrega oportuna de los programas de apoyo en las escuelas y promover programas formativos para atender jóvenes fuera del sistema escolar. Llevamos a la fecha en 5 entregas, 14 municipios certificados. El Ministerio de Educación extiende un certificado a las municipalidades y se evalúan ciertos criterios que deben de cumplir durante el año, ¿verdad? Tenemos municipios ya certificados del área de Zacatepeques, que es del área central del país, el área de Zacapa y Jalapa en el lado oriental, San Marcos, Guatemala y Quetzaltenango en el área occidental, igual que Totonicapán y Huehuetenango. Y en el área de Santa Rosa, que es el área de la costa sur, tenemos ya certificado también un municipio. Esto es lo que les puedo contar a nivel nacional, donde están involucrados varios sectores de la sociedad civil. Así que poniendo nuestro granito de arena, Gloria y Ligia, creemos realmente que la educación es lo único que nos va a sacar a nosotros de todos nuestros problemas sociales. Así que muchísimas gracias por este espacio, Gloria. Sí, os quería traer, después de escucharos, que la verdad es que ha sido muy, muy interesante. En el Observatorio del Futuro estamos desde hace ya muchos años muy comprometidos con todo el tema de la formación en lo que se llamaban en 2012 las nuevas habilidades del futuro, que hemos llegado a 2020 y se habla mucho más ya de ellas, pero todavía no están dentro del sistema educativo. Sí. Yo recuerdo que en 2011 se publicó un estudio por el Instituto del Futuro, no por el observatorio. El observatorio lo creamos a posteriori, que hablaba justamente de cuáles iban a ser las nuevas habilidades que iban a ser necesarias en las nuevas sociedades que ya no eran las sociedades industriales, sino que eran las nuevas sociedades, es decir, sociedades en las que estaban produciendo cambios importantes y profundos. Y recuerdo que me invitaron de la Unión Europea precisamente a un encuentro que fue en Italia, en Florencia, que se llamaba El futuro de la educación. Y en el futuro de la educación, la ponencia que yo presenté hablaba de la urgencia de incluir las artes en la educación. En concreto, yo hablaba de cómo el pensamiento racionalista estaba siendo cada vez sustituido de una manera más importante por el hipotético deductivo y cómo las artes, como por ejemplo el teatro, la música, el dibujo, en fin, la poesía, es decir, toda la parte oral, estaba justamente trabajando y desarrollando esas habilidades que entonces, ya os digo que era 2012, llamábamos habilidades del futuro, ¿no? Tengo la sensación de que cada vez es más urgente, es decir, de que nuestras sociedades están cambiando y que todavía sigue habiendo esa especie como dicotomía entre ciencias, letras, cuando realmente es que es ridículo, ¿no? Porque realmente ya no estamos en una sociedad industrial, estamos en otro tipo de sociedades. Entonces, bueno, os quería traer esto un poco aquí al debate para hablar justamente de ese papel de las artes, ¿no? ¿Qué opináis? Yo estoy convencida, Gloria, más de acuerdo no puedo estar. No solo lo he visualizado como docente, sino también en mis procesos de escritora. Definitivamente, y sobre todo creo que situaciones como la pandemia lo vienen a acelerar todavía más, o nos vienen a llamar la atención para que descubramos que tenemos que voltear a ver hacia allá. El año pasado nosotros personalmente con Amir estuvimos con la editorial con un encierro total de 6 meses, y hubo una producción de libros, de talleres. Yo llegué a tener en línea con personas de diferentes lugares de América Latina
4 talleres de escritura y de poesía, uno para niños, uno para jóvenes, uno de adultos y uno de adultos exclusivamente mujeres. Y era un oasis en el desierto, era el punto de convivencia, de encuentro, de poder ventilar las emociones, a veces de risas, a veces de lágrimas. Se tejieron lazos muy fuertes de amistad y de cariño en estos procesos y personalmente lo vivimos. Creo que es el camino y creo que es urgente, definitivamente. Gracias, Gloria. Yo coincido contigo y creo que de este lado del mundo sigue ese estigma de que el arte no sirve para nada, de que solo se le da relevancia a las carreras científicas. Y lo mismo pasa con el área social humanística, por ejemplo, con las áreas de historia, la filología, la filosofía, la sociología, la antropología. Y muy tremendo porque las artes nos permiten expresar y sentir, y mientras todas estas ramas del área social humanística nos permiten ver hacia el pasado, analizar y permitirnos tomar las decisiones, que es lo que no hacemos. Por ejemplo, en el caso de nuestro lado latinoamericano, no lo hacemos, no aprendemos las lecciones del pasado y ahí vamos a repetir la misma historia, al escoger, a escoger autoridades gubernamentales las menos peores, ¿verdad? Pero no porque lo pensemos, sino porque nadie investiga, nadie analiza, y eso es lo que pasa. Así que si nosotros podemos colaborar contigo en proyectos, cuenta con nosotros al 100%. Para nosotros yo creo que no es específicamente en América, ¿no? Y me estoy refiriendo a toda América, es decir, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, etcétera. A mí me gusta mucho hablar de América, no sé por qué, me parece que es un término más adecuado, ¿no? Entonces, esto está pasando en todas partes, porque yo recuerdo en aquel congreso en 2012 había gente de todo el mundo, había gente de Asia, de África, de Europa, de América, prácticamente de todos los continentes, y era un clamor impresionante. Había muchos docentes, muchas mujeres y hombres docentes en ese congreso, y era un clamor la necesidad de incorporar estas nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Y hablábamos además de cómo, porque ya entonces las tecnologías estaban ocupando una parte muy importante de la educación, y entonces hablábamos de las habilidades específicamente humanas, ¿sí? Es decir, aquellas que las máquinas no pueden reproducir. Es decir, un cálculo matemático puede hacerlo una máquina, probablemente mucho mejor que cualquier ser humano. Pero crear una historia, como hace Ligia, eso las máquinas todavía, por lo menos, no lo pueden hacer. Todavía, menos mal. Entonces, esas habilidades profundamente humanas, qué necesario, qué urgente es que las comprendamos y las incluyamos en el sistema educativo. Y bueno, esto es lo que me ha inspirado vuestra ponencia, ¿no? Así es, Gloria. De verdad, muchas gracias por la invitación. Yo creo que podemos soñar y hacer nuevos planes para poderlas poner sobre la mesa, para que estas habilidades empiecen a tener la importancia que merecen. Creo que ese es el camino, el único, y como decíamos antes, urgente, importante. No sé si ustedes quieren agregar algo. Para mí ha sido muy enriquecedor compartir esta experiencia. Me alegra mucho también que quede grabado. Invitamos, hablando de estas habilidades tan necesarias, del arte, de lo humano, también los queremos invitar mañana a la lectura de poesía. Tenemos un evento de poesía multicultural, ojalá nos puedan acompañar. Ya estamos preparando los textos y muy emocionados de poder también compartir en esa actividad tan linda con ustedes. Un placer y un honor teneros a las dos. Julie, Ligia, muchísimas gracias por estar aquí con todas y todos nosotros. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo, Gloria. Un abrazo, Gloria. Gracias. Adiós.